salimos de ese elevador, caminas así derechito, derechito, derechito. Hay una cosa que dice salida y ahí dice metro. Entonces supongo que nada más sigues esas señalíticas. Metro. En realidad no está tan fácil entender cómo salir de este aeropuerto. Yo normalmente soy muy buena en los aeropuertos y ubicándome y así, pero este me ha costado un poquito de trabajo. Pero pues bueno, ni modo. También el de la Ciudad de México es horrible. Es horrible, es horrible porque sus señaléticas no sirven para nada. Entonces este está mucho mejor que el de la Ciudad de México. Entonces es un poco más fácil y también como usar un poco la lógica. Pero lo chistoso es que si le preguntas a cualquiera que esté en el aeropuerto, son muy malmodosos. Entonces pues no crean que son de mucha ayuda a la gente que ayuda en el aeropuerto. Y por irles hablando, me perdí el módulo de información turística. Pero pues bueno, ahí mi mamá consiguió un mapa. Y entonces una vez que sales, literalmente dice exit. Y allá nuevamente vamos a seguir el letrerito del metro. Y en cuanto bajas, hay una cosa que parece ser de ayuda, porque dice transporte público. Entramos por esa puerta, siguen aquí derecho y aquí les dice, esa es la que tenemos que tomar, hacia Nuevos Ministerios. Bajamos. ¡Turun! Mi mamá, ella solo se deja guiar. Yo hago el trabajo de cerebro y ella me sigue. Sentido hacia Nuevos Ministerios. Y vamos para allá. A ver, de este lado dice Andancir Servicio y el tren llegó de este lado. ¡Pup! Entonces vamos apurándonos. Y llegamos. Esperamos. Ojalá. Pues el metro está bastante confuso y no hay nadie quien te ayude. Como en todos los metros. Qué horrible. Pero el metro de la Ciudad de México es muy fácil de entender y tiene mapas por todos lados, tiene colores, tiene nombres, tiene figuritas. Es muy fácil. Este. Sentadas, pero va muy lleno el metro, como pueden ver en los vidrios. Mucha gente. Llegamos, pero está lloviendo y no trajimos paraguas. No está lloviendo tan horrible, pero tenemos que caminar hacia el hostal, que no está tan lejos, no está al lado y está medio lloviendo, pero tampoco está tan frío como pensé que iba a estar, así es que
Este de aquí enfrente es la estación Puerta de Atocha. Nosotras salimos del metro de aquel lado, allá al fondo de ahí. Caminamos unos metros y en esta tienda Pixmóvil pusimos este. Es una SIM que te trae internet y llamadas. Por 15 euros tienes 50 gigas o por 20 euros tienes 100 gigas. Se funciona en toda la Unión Europea, en Suiza y en la UK. Entonces, creo que vale la pena. Está lloviendo un poquito más fuerte, pero ni modo, le tenemos que caminar, así es que vamos para allá.